Agradezco a todos los que vieron el capítulo anterior. El link de autora de la historia en la descripción. Empecemos. Hazme amarte capítulo 2. Antes de que empezaran a buscarla, Elsa salió de su escondite bajo la ventana abierta del salón y echó a correr hacia los establos. Lo había oído todo, incluso lo que el emisario les dijo a sus padres. Esa mañana iba de camino al establo cuando el hombre llegó en su elegante carruaje, y llevada por la curiosidad se escondió allí de cuclillas para descubrir por qué había acudido. Sus padres rara vez tenían visitas. No hacían vida social en el hogar, solo cuando iban a Londres, así que sus amigos en el condado eran escasos. Además, nunca le contaban nada y por eso escuchar a escondidas se había convertido en una costumbre. Primero la buscarían en su habitación, luego en el invernáculo, después en los establos, los 3 lugares que ella frecuentaba. Sin detenerse para comprobar el esguince de la pata delantera del semental ni para saludar al nuevo potrillo, llamó al caballerizo para que se apresurara a preparar a Rebel, su yegua. La había llamado así porque eso es lo que ella era. Una rebelde, al menos en el fondo. Elsa detestaba casi todos los aspectos de su vida y quería cambiarla, pero carecía del poder para hacerlo, por supuesto, y finalmente la había aceptado. Decidió no esperar al mozo de cuadra, que seguramente estaría almorzando. No era obligatorio que la acompañara puesto que ella tenía permiso para cabalgar por las tierras de los Whitworth. Sin embargo, estas eran extensas, solo una cuarta parte estaba destinada a una amplia granja donde criaban ovejas cuya lana había enriquecido a los Whitworth durante décadas. Y no es que algún miembro de la familia hubiera esquilado alguna vez una oveja. El resto del terreno era abierto o boscoso y ello le permitía una buena galopada, que es lo que necesitaba ahora. Quería disponer de bastante tiempo con el fin de digerir todo lo que acababa de escuchar, antes de que sus padres compartieran las noticias con ella. Su primera reacción fue una enorme desilusión, porque los duelos de Aster impedirían que pudiera asistir a la temporada social de Londres, tal como le habían prometido. Planear ese viaje había estrechado la relación con su madre. En los últimos años Elsa casi no la había visto y, si no la conociese, incluso podría haber pensado que la idea del viaje excitaba a Idun. Elsa hubiera hecho las maletas y hubiese estado preparada para partir a Londres de inmediato. Ya tenía los baúles y el nuevo guardarropa que llevarían. Idun le había brindado una temporada social en Londres no porque quisiera hacerlo o porque creyera que complacería a Elsa, sino porque era lo que la sociedad esperaba de sus padres e Idun siempre hacía lo que esperaban de ella. Elsa nunca había tenido tantas ganas de emprender ese prometido viaje. Pero las promesas quedaron en nada. Entonces el temor la invadió. Tendría que casarse con un completo desconocido. Mientras galopaba con Rebel a través del prado, pensó que no hay mal que por bien no venga, porque era una manera rápida y segura de escapar de su familia. La idea de ir a Londres y no encajar la había preocupado, porque su don de gentes era tan escaso que quizá no encontraría a un hombre dispuesto a casarse con ella. Ahora esa preocupación había desaparecido. La decepción y el temor aún la invadían, pero no pudo evitar una sonrisa. Era la primera vez que sentía emociones tan contradictorias, pero su temor ante ese hombre desconocido, que sería tan capaz de asesinarla como de llevársela a la cama y vivía muy lejos, no anularía la dicha que le causaba abandonar su hogar. Que la arrojaran en brazos de ese tal Frost, ese lobo, no era el modo de escapar que hubiera preferido, pero cualquier cosa era mejor que vivir con una familia que no sentía afecto por ella. Cuando alcanzó el bosque refrenó a la yegua y enfiló por un sendero que solía recorrer cuando acompañaba a Mérida, su doncella, para recoger hierbas. Ellas mismas habían creado el sendero en sus numerosos paseos hasta la parte más profunda del bosque. Desmontó cuando llegó a un solitario y soleado claro, alzó la vista al cielo y dio rienda suelta a su ira. Luego a su miedo, y finalmente soltó una carcajada de alivio porque por fin ya no estaría a merced de esas personas sin corazón cuya sangre compartía. Dios, pensó, no echaré de menos este lugar ni estas personas, bueno, a excepción de los criados. Alice, la doncella de la planta superior, le había regalado una caja de cintas bordadas a mano para la temporada en Londres. Elsa derramó lágrimas cuando se dio cuenta del tiempo y el amor dedicados a confeccionarlas. O Mary, la cocinera, que siempre tenía un abrazo y un pastelito para ella. O William, su mozo de cuadra, que hacía todo lo posible por hacerla reír cuando ella estaba de un humor melancólico. Si Mérida no podía acompañarla, la echaría demasiado de menos.
La doncella había estado a su lado desde que Elsa nació, cuando Idun no tuvo más leche y Mérida, que acababa de perder a su propio bebé, había sido contratada para que la amamantara. Después Mérida se había convertido en su niñera y finalmente en su doncella. Había cumplido 33 años, tenía rizos pelirrojos y unos ojos de un color azules turquesas. Además era una madre para ella, mucho más de lo que Idun jamás había sido. También era la mejor amiga de Elsa. Sencilla, mandona, y a veces escandalosamente directa, Mérida no era servil en absoluto y se consideraba igual a todo el mundo. Elsa pasaba mucho tiempo cuidando las plantas del invernáculo para que Mérida dispusiera de hierbas durante todo el año. Los aldeanos de Tandón confiaban en Mérida para curar sus dolencias. Acudían a la cocina y le hacían sus pedidos a Mérida a través del personal de cocina, y ella entonces les hacía llegar sus remedios de hierbas del mismo modo a cambio de una moneda. Hacía tanto tiempo que la doncella ayudaba a las personas que Elsa imaginaba que a esas alturas ya sería rica. Y si bien la llamaban una bruja en vez de sanadora, no dejaban de acudir suplicando las pócimas. Mérida no era una bruja, solo poseía un antiguo saber acerca de las propiedades medicinales de las plantas y las hierbas, un saber que en su familia había sido transmitido de una generación a otra. Mérida guardaba el secreto de sus talentos curativos frente a la familia de Elsa porque temía que la acusaran en serio de ser una bruja y la echaran de la casa. Sueles tener motivos para enfurecerte y llorar, pero ¿por qué estás riendo? ¿Qué te ha complacido, cielo? ¿El viaje a Londres? Elsa echó a correr hacia Mérida cuando la doncella apareció de detrás de un árbol. A Londres no. Pero un viaje, desde luego. Tengo unas noticias un tanto buenas para compartir. ¿Un tanto buenas? Preguntó Mérida, riendo. ¿Es que no te he enseñado los peligros que suponen las contradicciones? Esta es inevitable. Me dan en matrimonio a un enemigo de mi hermano. No por voluntad propia de mis padres, sino a petición del príncipe regente. Mérida arqueó una ceja. Los miembros de la familia real no piden, exigen. Exactamente, y amenazan con graves consecuencias si sus exigencias no son satisfechas. ¿Te negarías a obedecer? Yo no, mis padres. Pero han decidido no esperar a ver si el regente se está tirando un farol, y en cambio, me enviarán a ese hombre. Aster cree que el hombre me rechazará, así que después de todo tal vez no me veré obligada a casarme con él. Todavía no me has dicho qué te complace a ti de este arreglo. Estaría dispuesta a casarme con él si eso significa que habré puesto punto final al vínculo con mi familia. Y hay algo a su favor. Ha intentado matar a mi hermano en 3 ocasiones y por eso ya me cae bien. ¿Te refieres a los duelos recientes mencionados por tus padres? Sí. En general, se da por satisfecho el honor tras un único duelo. ¿Alguna vez averiguaste por qué fueron 3? Elsa sonrió, porque Mérida conocía su propensión a escuchar en secreto. Mi madre se lo preguntó a Aster la última vez que estuvo en casa, pero él esquivó la pregunta diciendo que era una trivialidad, que no merecía la pena hablar de ello. Es obvio que era algo más, pero hoy, cuando mi padre le preguntó qué había provocado la ira de ese Lord del Norte, Aster afirmó ignorarlo. Pero tú y yo sabemos muy bien que es un mentiroso. Mérida asintió con la cabeza. Al menos tienes puntos en común con ese hombre con el que pretenden casarte. Eso es un buen comienzo. Bueno, sí. Ambos compartimos el mismo desagrado por mi hermano, pero yo no traté de matar a Aster, como él me acusó a mí cuando era una niña, contestó Elsa en tono rotundo. Aquel día, cuando trataba de alcanzar el pie de la escalera antes que él, realmente tropecé y choqué contra su espalda. Tuve suerte y me aferré a la barandilla mientras que él rodó escalera abajo. Pero él afirmó que lo había empujado adrede y mis padres le creyeron, como siempre lo han hecho. Así que me encerraron en mi habitación hasta que Aster se recuperara, pero juro que él fingió que necesitaba unas semanas más para que su tobillo se curara, porque sabía que yo detestaba estar encerrada. Pero me da igual lo que piense. Aster me odiaba desde mucho antes, como tú bien sabes. Mérida le rodeó los hombros con un brazo y la estrechó. Dejar de ver a ese odioso muchacho te hará mucho bien. Elsa hubiera incluido a toda su familia en esa afirmación, pero no lo dijo. Puede que parta antes de una semana. ¿Vendrás conmigo? Por favor, di que sí. Por supuesto que te acompañaré. Entonces dediquemos el día a abastecernos de nuevas provisiones y de hierbas con raíces que tú podrás replantar.
No sabemos si en el norte hallaremos todas las hierbas que necesitas. ¿Dónde en el norte? No lo sé. Aún no me han dicho nada, en realidad. Yo solo. La risa de Merida la interrumpió. Sí, ya sabemos cómo te haces con la información. Final del capítulo. En el siguiente capítulo que saldrá en breve.